Me tengo que poner. Bueno, entonces, bienvenidos. ¿Quiénes no han realizado su tarea, compañeros? ¿A quiénes todavía por cuestiones de trabajo, por cuestiones, no sé, de otros cursos? Yo sé que tienen otras tareas. Y que sinceramente yo casi terminando lo estoy. Porque yo sí lo hice a mano porque pensé que no se podía hacer a computadora. La verdad, mi idea, o sea, yo siempre he trabajado con ustedes a mano, pues, pero eh, me parece que como no se dio la instrucción correcta, la falta de instrucción, pues, quedamos, como dijo el compañero, free. Bueno, ustedes free o frito. Tengo que aceptar las tareas como vengan. Yo en su momento les voy a compartir el link. Fíjense, compañeros, que tomé esta medida en virtud de que, por ejemplo, ahorita vemos 21 compañeros y siempre me aparecen 40 trabajos, 40 exámenes y para el próximo parcial nos vamos a conectar nos vamos a conectar a la hora exacta. Les voy a dar unas pequeñas instrucciones, unos 5 minutos lo más. Luego, dentro del proceso del examen, les voy a compartir el link para que podamos, al menos conocernos con algunos, tal vez, solo los parciales, ¿verdad? Es, eh, es interesante cómo a nivel presencial y virtual, perdón, se da este fenómeno de que la gente no llega al aula y llegan nada más al examen. Supongo, supongo que también, como sucede a nivel presencial, algunos van en nombre de otros y apuntan su carné, ¿verdad? Y en algunas ocasiones se les ha sorprendido. Eh, no por eso, compañeros, por eso, mejor dicho, es que en algunos casos hay algunos docentes que ellos prefieren tenerlos acá con las cámaras encendidas, viendo que ustedes estén haciendo sus tareas, su examen, perdón, porque lamentablemente hay mucha informalidad, ¿verdad? Yo pienso que si nosotros queremos obtener un beneficio, eh, nos lo debemos de ganar. Y fíjense que yo estoy estudiando por ahí un cursito de posgrado y realmente es molesto, cuando se deja alguna cuestión y hay personas que eh, comienzan a colocar excusas, ¿verdad? De que, por ejemplo, no están o que les surgió algún inconveniente o que, perdón, compañeros, o que precisamente ese día tuvieron una diligencia y una serie de situaciones, compañeros, que en realidad si uno quiere, pues, eh, ascender un poco más en grado de conocimiento, pues debe de ser serio, ¿verdad? Y realmente acudir a sus clases. A veces por cuestiones de trabajo se dificulta, pero en este momento, debido a la situación como se están dando las clases, no es imposible. Y, y realmente a todo nivel se encuentran personas con este tipo de situaciones de que a veces sus propios descontroles personales hacen que no rindan a nivel académico. Hay gente que se escuda en el trabajo, en la familia, pero compañeros, nosotros sabemos perfectamente que cuáles son nuestras responsabilidades, entonces yo tengo la certeza de que acá hay una media de 19 personas que siempre están en clase. Y uno los logra ubicar y también ubica a los que no. Entonces, por eso es que hoy voy a compartir el enlace dentro de la clase para que quienes estén en la clase, quienes estén trabajando, porque miren este cuadro comparativo en clases normales,
se hace dentro del aula reuniendo equipos de trabajo de unos 5 personas, las cuales cada uno se divide en la cantidad de hojas o de personajes, saca los puntos elementales y en qué les digo yo, una media hora obtienen la información y tienen la otra hora para poder trazar, ¿verdad? Los espacios o a veces uno de una vez les dice, miren, para la próxima clase o ahora que como está tan bonito esto, se les puede enviar al grupo de WhatsApp el documento Word para que cada quien lo imprima en su casa y lo lleve al aula, unas 4 hojas para que después solo transcriba la información más importante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los precursores de la sociología del derecho en la teoría de la cooperación, en cuanto a la doctrina del derecho natural, se coloca así, se colocan los datos más importantes, y sí también con el derecho positivista, y así también con el evolucionismo, y así pues podemos hacer todo este proceso y se hace en un periodo. Obviamente, naturalmente, el que no esté en el aula, pues no debe de acceder a los puntos de aquel que dejó de irse a pasear al parque, que dejó de ir a sentar enfrente a la iglesia del Carmen, tal vez, o a dar vueltas en moto, o no sé, o estar en Instagram o algún lugar así, para poder estar dentro del aula. Entonces, no se vale que otra persona que tal vez en este momento ande por ahí, pues, parrandeando, solo con un clic, ¿verdad? No se vale. Entonces, creo que de aquí en adelante esta va a ser la modalidad. Vamos a estar trabajando acá y cuando estemos dentro del aula, pues aquí mismo en los comentarios se va a compartir el enlace para que ustedes puedan agregar pues las tareas que hemos estado trabajando. Pregunto, ¿estamos bien enterados del contenido del que nos vamos a evaluar en el próximo parcial, que va a ser el día miércoles de la próxima semana? ¿Estamos Buenas bien? noches, licenciado. Buenas noches. La verdad, no. Bueno, alguien que sí. Yo creo que dijo que hasta la página 134, si no esté mal, es que por ahí apunté en un espacio del libro, pero Sí, es hasta la 134. Pero ¿dónde inicia? ¿Dónde comenzamos? En la 91, Lick, si no me equivoco. Fuera excelente. Fuera excelente, excelente. Yo acabo de ver un video de una chica ahí que está vendiendo unos perrajes. No sé si ya vieron eso en TikTok, me parece. Pero compartieron en Face. Los perrajes mágicos para que tengan novios. ¿No lo han visto? Ese lo voy a mandar ahí al grupo de WhatsApp. La verdad, muy divertida. Es una buena herramienta para vender. La página donde inicia el contenido es la página 61. Por favor, revisemos nuestros documentos. Página 61. Lick, según yo tengo entendido, desde la 91. Oh. Nuestro cronograma dice que el último parcial. Ah, no, sí tienen razón, ¿verdad? La vida del derecho lo evaluamos en el último parcial, ¿verdad? No. La evolución del derecho fue lo que evaluamos en el último parcial, ¿verdad? Hasta el derecho consuetudinario. ¿No es así? Sí, Lick, así es. Entonces nuestro contenido empieza en la página 61. Yo creo que... Lick, según el cronograma, dice que el segundo parcial va a entrar en lo que es los precursores y fundadores de la sociología del derecho, teoría de la cooperación y el conflicto en el siglo XIX. Pues es que este cuadro que les mandé es a colores, pero los primeros... Sí, yo tengo aquí en la página 91 que usted nos dictó que para el segundo parcial entraba desde ahí hasta la 134. No. Los primeros 3 temas evaluados fueron sociología del derecho, la sociedad y la evolución del derecho, que eso entra al primer parcial del 9 al 13 de agosto. Los segundos 3 temas que se van a evaluar son la vida del derecho, el estado del derecho y los precursores, que se va a ser evaluado el 27 al 1 de octubre. Y los últimos 3 temas que van a ser evaluados va a ser sociología jurídica crítica del problema actual, las técnicas sociológicas de la materia y el derecho en su relación con las estructuras social y el origen
jurídico. El contenido, que tiene 9 temas, fue dividido en 3 para cada parcial. Si nosotros ponemos una tabla, nosotros usamos una tablita y colocamos la tabla abajo donde dice la evolución del derecho, ahí vamos a ver que dice primer parcial, Classroom rúbrica. Luego en la vida del derecho hay un Google Forum el 30 de agosto que fue una evaluación. Luego en el Estado del Derecho el 9 de septiembre se hizo otra actividad y en los precursores y fundadores hasta ahí entra el segundo parcial y a la vez se va a entregar una hoja de trabajo que consiste, bueno, hoja de trabajo hubiera sido el ideal, pero para mí que no se acoplaba en este momento, que mejor trabajamos un cuadro comparativo. Yo eso me percaté en la última clase, que ustedes estaban creídos que el examen comenzaba en la página 91, ¿verdad? Ajá. Pero yo le di énfasis al tema de la página 91 porque para mí es muy importante. Sin embargo, la evaluación inicia en la aceptación del derecho, la eficacia de la ley, luego pasaríamos a la legalidad y la legitimidad, la seguridad jurídica, el derecho natural, la igualdad ante la ley, los derechos del hombre y de la mujer, el derecho subjetivo, lo que es el contrato, que vimos algunos artículos del Código Civil, cuál es el cambio social y el cambio jurídico, su vinculación, ¿verdad? El Estado y el derecho, la evolución de la autoridad, poder y autoridad, evolución del poder, tipos de poder. Me acuerdo que ahí les dejé que en el laboratorio que detallaran cada uno, qué es la autoridad, ¿verdad? El concepto de soberanía, el derecho estatal, el poder adaptativo del derecho estatal. Vimos aquí la ley de aguas, el Estado de Derecho, cómo surgió el concepto de Estado de Derecho, a qué se le llama derecho escrito, cuál es el derecho escrito y el no escrito. Perdón, compañeros. ¿Cuál es el ius non scriptum? Me acuerdo que les hice una pregunta al respecto que desarrollaran un temita, creo yo, en el laboratorio. Ius non scriptum o el ius scriptum. Y luego pues ya caíamos a las precursores, que ya lo discutimos en la clase anterior. No se habían percatado de eso, ¿verdad? No, Lee. Bueno, entonces estamos... Disculpen, compañeros, es que yo no sé si tengo o no tengo COVID. Son mentiras. Tengo gripe. Bueno, así decimos todo, ¿va? Creo que estamos en un buen momento para poderlo. Tenemos 1 hora de clase. Si ustedes quieren... Fíjense que yo lo noté desde hace como 2 clases que ustedes me imagino que creyeron que con los laboratorios se había agotado ese tema y que ya nos iba a evaluar. Sin embargo, el laboratorio lo que sirve es una medición para ver. Miren, el laboratorio, en el caso personal de Rubén Vázquez, el laboratorio no sirve para saber si el estudiante está... ¿Cómo les puedo explicar? Para saber si el estudiante está absorbiendo como que fuera una máquina. Yo, de manera personal, considero que sea cual sea la situación, ustedes siempre van a tener información que van a utilizar y que van a absorber para sí mismos. Y va a haber información dentro de los cursos que no les va a interesar porque la mente humana así es. Al final, la evaluación sirve para que el docente, en mi caso, yo así lo creo, así me formé y así me he capacitado en estos casi 20 años que tengo la gran oportunidad de dar clases desde la primaria hasta el nivel superior con ustedes. Yo tengo entendido que la evaluación sirve, o una de las finalidades de la evaluación es para que el docente revise si efectivamente está avanzando en el contenido.
si efectivamente está obteniendo los resultados, está creando capacidades, habilidades y competencias en el estudiante. Porque si yo evidencio que un tema no está siendo aprovechado por el estudiante y me está contestando, eso quiere dos cosas, desde muy particular punto de vista, o que el estudiante no le interesa la clase y al final de cuentas solo entra por o llega al aula o responde por responder, como a una manera, como hasta cierto grado, sí, una falta de respeto, ¿verdad? Yo he notado en algunas evaluaciones, no me acuerdo si en este semestre, pero en el anterior sí estoy convencido, seguro. Unas respuestas, cuando ya el estudiante se da cuenta que ya va bien en la zona, por ejemplo, pregunta, ¿verdad? Considera que la ley es eficaz porque se aplica, porque el poder coercitivo que tiene se infunde temor en toda la población, y conteste y razone su respuesta. Entonces, ¿considera usted que la eficacia de la ley la eficacia de la ley se basa en el poder coercitivo que tiene para infundir temor a la población? Respuesta sí. ¿Y donde dice razón de su respuesta? Porque sí. Realmente ese tipo de respuesta debería de darle uno, ponerla mala. Es más, yo a veces las pongo malas. Esa no es una respuesta. ¿Por qué? Porque para razonar la respuesta habría que dar un punto de vista técnico, teórico. Sí, porque a través de la ley se logra mantener el orden social. Y la pena que contiene la ley, los castigos, digámoslo así, que contiene la norma, hace que la sociedad o el individuo tema sufrirlas. Por tanto, efectivamente la eficacia de la ley se basa en aquel temor que infunde la población. Esa es una respuesta razonable, pero cuando, sí, porque sí. O saber, Lick, me ponen a veces. Cuando ya ven que van muy bien, a veces comienzan a verse respuestas de esta naturaleza. Yo los invito, compañeros, no seamos maleducados. Si realmente nosotros no sabemos la respuesta, pues hay que ponerla, no sé, ¿verdad? No sé, no contestarlas. Pero tratemos de no hacerlo porque fíjense que realmente eso es faltar, no, tal vez no tanto ni al respeto, sino al profesionalismo. Nosotros somos profesionales todos, ustedes tienen un arte, una profesión de la cual ya tienen un certificado a nivel medio y ahora están pues en el proceso de certificarse a nivel superior. Entonces, tratemos de ser nobles, ¿verdad? Entonces, yo sé, acá pues no me recuerdo, pero sí en el semestre anterior que yo di, sí me di cuenta de algunas cuestiones que uno lo puede ver como un poquito de inmadurez, que es entendible, en algún momento hasta yo pude haberlo hecho. En algún examen, ¿verdad? Donde yo ya llegué al examen final con 65 de zona, un examen donde yo me percaté que de los 30 iba a sacar 25, entonces ya las últimas respuestas puras cosas incoherentes, pero no me acuerdo mucho de haberlo hecho, pero tal vez sí en alguna ocasión, pero uno lo hace cuando el docente le cae mal, o cuando el docente le incomoda, o cuando uno realmente no tiene ningún tipo de, ¿cómo les puedo decir? No de afinidad, porque al final nosotros damos clases, y nuestro trabajo es dar clases, no ser amigos. Si dentro de esta actividad de dar clases nosotros nos hacemos amigos de ustedes, si ustedes nos permiten ser sus amigos, pues es una bendición, ¿verdad? Pero en principio nosotros tenemos que darles clases a ustedes. Pero digamos que hay que mantener cierta cordialidad, ¿verdad? Por cierto, hablando de cordialidad, mañana va a ser el día del abogado y por supuesto del cuasi abogado y por supuesto ustedes celebren la verdad que de ya siéntanse parte del gremio y que nosotros es un día especial, muy reconocido, la profesión es muy reconocida, respetada, hay varias personas que hacen una mala práctica y ejercicio de él, pero al final de cuentas nuestra función es permitir que la sociedad mantenga esa estabilidad, ¿verdad? Que es lo que hemos estado viendo acá en el curso. Entonces, como les digo, tengamos esa
esa cordialidad, esa buena vibra entre nosotros, porque al final de cuentas es lo que habla bien de una persona. Por eso es que ahorita que tenemos tiempo, podemos discutir algunos temas, podemos, mientras tal vez algunos compañeros estén trabajando su cuadro, ¿verdad? Yo sé que el trabajo a veces no lo permite terminar sus tareas o mejorarlas. Si ustedes en este momento se dan cuenta que hay algún errorcito, pues háganlo. Y mientras tanto vamos a ir conversando, ¿verdad? De algunos temas que podemos ir ampliando o simplemente discutiéndolos. Al final de cuentas, para eso es esta plataforma, para discutirlo, para analizarlo, para reflexionarlo. Fíjense que una clase no es una disertación, ni tampoco es un acto de oratoria. Una clase es un símil de una discusión, de una charla entre amigos, de una conversación, de una serie de postulados en donde vengo yo y digo, no, para mí no es eso, pero aunque así lo diga ahí, pues digámoslo, ¿va? Que sí es, pero para mí no. Entonces, si ustedes gustan y me lo permiten, podemos iniciar por la aceptación del derecho, damos 2, 3 opiniones, damos una conclusión y así vamos avanzando, porque me parece que lo último que ustedes ya hicieron, el cuadro comparativo, está, se puede decir, bastante reciente y por lo tanto, como se fue discutido las últimas 2 clases, más la actividad que ustedes hicieron hoy, les da a ustedes la pauta, me da a mí, perdón, la pauta de que ustedes están suficientemente certeros en cuanto a las respuestas. Ahora, si ustedes quieren que se les explique algo de ahí, pues lo hacemos. Pero no sé, si ustedes quieren, vamos discutiendo algunos temitas. Hay temas que ya tenemos tiempo de estarlos viendo dentro de la carrera y me parece que son ya temas generales, pues, de la profesión. Pues no sé, ustedes me dicen. Dicen que no quieren decir nada, Lick. Es que ahorita nos agarró así como que fuera desde la 61, ¿va? Estamos masticándolo. Absorbiendo esta información, es bueno. Entonces, ¿qué hacemos, compañeros? Les escucho. Si el lunes me va mal en el parcial, me salgo mejor. ¿Qué parciales toca el lunes? A mí me toca introducción. Está bonito. Siempre cuando uno... civil tengo miedo, Lick. No tengan miedo. La base del examen, tanto el examen parcial como el examen técnico profesional, es la guía programática. En la medida que nosotros vayamos llenando lo que la guía programática dice, vayamos creando nuestras definiciones con las palabras básicas, en la medida, permítanme que andan vendiendo patches. Realmente es enriquecedor y es también muy interesante cómo la sociedad, la dinámica de la sociedad, ¿verdad? Las personas vean a las 8 de la noche a pie, saber desde dónde, tratando de ser productivos para la vida, para la sociedad. Miren, pues la guía programática es la base, por eso se llama guía programática. Yo pienso que ustedes a sus docentes los tienen que exprimir, les tienen que preguntar, y si al docente no le gusta, pues entonces pregunten más. Si el docente
sienten ustedes que hace un tipo de evaluación un poco rara, pues entonces pregúntenle hasta que ustedes sientan algún grado de seguridad a la hora de dar sus respuestas. Lick, pero es que en mi caso, por ejemplo, si yo empiezo a cuestionarlo, va a ser una evaluación especialmente para mí No, y me va a trabar. Va. no es, pues, no es cuestionar, es que miren, pues una cosa es cuestionar y otra preguntar. Ejemplo, licenciado, disculpe, yo leí que la eficacia de la ley es cuando dice que las normas jurídicas son válidas. ¿Será que me puede explicar? Lick, mire, fíjese que en el último examen yo tuve problemas con tal pregunta. ¿Sería tan amable? Yo sé que hay personas un poco complejas, ¿verdad? Pero, vayamos tratando de, en principio, prepararnos bien nosotros, tener una buena base. Porque cuando uno tiene una buena base es muy difícil que uno tenga malos resultados. Y váyanse acostumbrando. El examen técnico profesional es un poco, a veces uno encuentra personas nobles que tratan de indagar qué es lo que uno absorbió dentro del proceso de los preprivados. Y a veces uno encuentra personas que buscan indagar qué es lo que uno no se le quedó. Me contaba... Lo que pasa es de que usted tiene aptitud para poder dar clases, tiene paciencia, o sea, tiene varias características buenas de que, por ejemplo, si uno pregunta algo y usted no pierde la paciencia en volver a explicar y todavía entendió y uno dice, no entendí, vamos a poner otro ejemplo. Y su manera de dar clases es bastante diferente a la de los demás. Es por eso que usted dice, mire, puede hacer esto, puede hacer lo otro, pero ya cuando estamos con otro licenciado, la cosa cambia, ¿va? Sí, gracias, muy amable. Me siento honrado por lo que me dicen. Lo que pasa es que a veces hay cursos que no permiten, por ejemplo, si a mí me dijeran, mire, déles procesal civil. Procesal civil es un curso bastante bonito, pero es muy puntual. Ustedes, les digo yo, hagan un memorial de desahucio. Y ustedes no establecen dentro de la cita de leyes los artículos adecuados que acompañan el desahucio. Si es parcial, van a sacar 5 puntos, 2 puntos del esfuerzo de hacer todo el memorial. ¿Pero por qué? Porque les van a rechazar. Si en el procesal penal, por ejemplo, se les dice a ustedes, elabore un alegato, no, establezca qué es lo que sucede en la etapa intermedia y elabore, escriba un recurso para, por ejemplo, oponerse a X o Y circunstancia del juez contralor. Ustedes lo hacen mal, aunque se hayan hecho muy bien lo demás, si la parte medular ustedes se equivocan, no van a tener un buen resultado. En algunas ocasiones, algunos estudiantes me dicen, cuando a veces me han invitado a dar cursos de vacaciones, usted en este curso se transformó, que qué complicado está, que no sé qué, por el grado de exigencia que el curso requiere. Yo trato pues de ser un canal, un vínculo entre lo que ustedes quieren llegar. Es que fíjense pues, la palabra saber, conocer, entender, interpretar, explicar. A veces si uno no puede utilizar algunos verbos, termina ofendiéndolos. Y no es que uno sea la plus ultra, ¿verdad? Que tenemos muchas falencias. O sea, hay personas que se dedican a ciertas áreas del derecho y si se los llevan a otras áreas, los desnudan completamente.
Hay personas que trabajan en todas las áreas del derecho por lo mismo. En todas muestran ciertas falencias porque no hay una especialidad concreta. Nosotros, o sea, un docente, un abogado graduado, tiene un nivel que la universidad requiere para que pueda representar a la universidad. ¿Por qué? Porque cuando uno va, dice, bueno, él es un egresado de la Universidad de San Carlos, él es un egresado de la Universidad Mariano Alves. Entonces, de acuerdo al grado de competencia que tenga la persona, así va a ser también el prestigio de la universidad. Pero hay cursos, compañeros, que son muy puntuales. Yo entiendo también que a veces hay actitudes que a ustedes no les agradan, pues, pero como les repito, tengamos una conciencia cierta. Acá venimos a recibir clases y a dar clases. ¿Cuál es la tarea del estudiante? Digámoslo así, el estudiante es un estudiante profesional. ¿Por qué? Porque es un estudiante. Yo he visto algunos compañeros que en su lugar de trabajo, ahí tienen sus códigos, sus libros, en un pequeño momento le dan una ojeada. Acostumbrémonos, compañeros, acostumbrémonos a dedicarle, ¿qué les digo yo? Un momento a nuestra lectura cotidiana. Si nos gustan las redes, pues inmiscuyámonos en las redes que tienen alguna cuestión jurídica, que tiene alguna cuestión que me va a permitir a mí encontrar un nuevo conocimiento, o si en determinado momento ese conocimiento ya debió de haber estado en mí, a hacerlo más fuerte. Fíjense que, por ejemplo, Lick, disculpe, ajá, ¿puedo dar un comentario de manera de ejemplo? Ya que usted mencionaba mucho de que podemos hacerle preguntas a los licenciados y que nosotros venimos o estamos acá para aprender. Yo en 2019, cuando recibí el mismo curso de comunicación con usted, hubo un licenciado que me hizo una pregunta y yo me equivoqué. Y su respuesta hacia mí fue de que yo estaba mal de la cabeza. Imagínense, cómo ese comentario de un licenciado o de un docente hacia un estudiante influye en frente de toda la clase. Eso quiere decir que en realidad la postura de un catedrático que viene a enseñarnos y el logo de la universidad o el eslogan de la universidad es ir y enseñar a todos, cómo ese comentario va a ir de una manera reflejada hacia mi persona como estudiante y hacia los compañeros de una perspectiva general hacia mi persona igualmente. Sí, claro, miren, sí, lo que pasa es que a veces nosotros quisiéramos que las demás personas tuvieran la misma agilidad que nosotros tenemos. Yo lo quisiera comparar con enseñar a manejar carro. Hay gente que enseña a manejar carro de una forma tan bonita que aunque truene ahí el clutch, ¿verdad? Mecánico, estoy hablando. Aunque truene el clutch, aunque el carro se apague, fíjense que no me da vergüenza. A mí me enseñó a manejar mi esposa. Y cada vez que se apagaba, una vez se me apagó enfrente de donde está ahora la gasolinera 1, 6 de la tarde, aquel montón de carros, se me apagó. Y me decía, el computador, todos los carros. Y me decía, cálmate. Algún día aprendieron ellos a manejar y también les pasó lo mismo. Cálmate, volverlo a encender, soltar despacio el clutch, acelerar un poquito y va a irse caminando. Lo encendí y se me volvió a apagar. Y la gente se queda viendo, pues. Entonces me dice, no te fijes en la gente, ellos se van a reír, pero algún día o aprendieron o les van a enseñar, les va a pasar lo mismo, porque esta parte todos la pasamos. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de pensamiento, uno, digamos, como yo les he dicho, nosotros nos tenemos que despegar del yo, ¿verdad? Despegar del yo y posicionarnos en
en el otro individuo. ¿Cómo es que se llama? Resiliencia, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues, intentar modificar el pensamiento y la vida de esta persona para que esta persona resulte útil. ¿A quién en este caso? Al derecho, porque al final de cuentas ustedes, cada uno de ustedes es un individuo que le va a servir al derecho. Quienes han tenido la oportunidad de ver mi red social de Facebook se dan cuenta que yo comparto cualquier cosa que me da risa. Y yo soy bien, tengo mucho humor negro, ¿verdad? Pero la realidad es que nosotros debemos de ser, debemos de honrar nuestra función. Y a veces hay actitudes, ¿verdad?, de las personas, pero créanme que todos hemos pasado en algún momento, ha habido alguna persona en el camino que le hemos resultado tal vez no agradable. Pero yo lo que les insto es lo siguiente, los grandes cambios sociales, los grandes cambios académicos, los grandes cambios en las comunidades se logran por la lucha, pero no lucha simple y sencillamente como una mera oposición, sino la lucha desde un punto de vista con argumentos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Tomo mi guía programática, tomo el libro que me dijeron, busco en internet, les voy a dar, fíjense que hace unos días, siempre mi esposa, a ella le gusta mucho la investigación. En la plataforma que se llama Telegram, es buenísima, ahí hay cualquier cantidad de libros. Ustedes entran a esa plataforma y buscan libros de derecho. Ahí están los PDF. Ustedes pueden investigar ahí, pueden buscar formas de mejorar sus conocimientos. Entonces, me preparo para que cuando yo vaya a la clase, pues entonces yo ya llevo una base. Fíjense que con ustedes me ha sucedido algo. Yo les insto a que hagamos conversación. Y son pocas las personas que realmente buscan conversar. Se equivocan, es cierto. Cometen errores de apreciación, es cierto. Pero yo también. Ayer teníamos una recuperación de un horario en el curso que estoy llevando. Y preguntaron, ¿cuál es la justificación de la pena? Yo todo coqueto ahí. Se justifica porque el individuo, al cometer cada uno de los pasos que indica la norma penal y al haber creado, pues, en la sociedad lo que existía en la norma, haber traído de lo ficticio a lo real y haber propiciado el injusto, pues se justifica la pena en mi mente. La maestra muy atinadamente no me dijo nada. Gracias, licenciado Rubén. A ver, fulano, ¿cómo se justifica una pena? Y contestó otras cosas. Siguió en la siguiente diapositiva. Justificación de la pena. Miren, el docente de sociología decía, la pena se justifica en virtud que la pena es aquella defensa que tiene la sociedad contra aquel individuo que viene y quiere destruir esa convivencia sana que existe. Entonces dije entre mi mente, me equivoqué, porque lo vi desde un punto de vista meramente jurídico. Ella lo estaba preguntando desde un punto de vista integral. Todos nos equivocamos. El tema es el siguiente. Cuando yo vengo y tengo, como les dije en alguna clase, la virtud, creo en mí la virtud de decir, bueno, se equivocó, pero no le voy a hacer sentir mal por eso, sino al contrario. Es cuando a veces uno les dice, sí, compañero, tiene razón. Sin embargo, es importante que tomemos en cuenta esto. Le están diciendo a uno que se equivocó, pues, pero de una forma más profesional. Pero entrémosle, fíjense que ya vamos 24 minutos hablando de problemas y tenemos un problema serio. Un examen de ayer en 8. Cuando hablamos de la aceptación del derecho, página 61. ¿La aceptación qué es? ¿Qué es la aceptación? ¿O en qué consiste la aceptación?
O cuando nosotros decimos la aceptación, ¿a quiénes se refiere? Tal vez Lick, cuando el Estado acata las normas, o sea, las establece para regir un Estado. Marcos, ¿a quién se le dirige la norma? ¿A quién rige la norma? ¿Para quién están hechas? Para la sociedad. Entonces la sociedad es la que debe de aceptarla. Vean el orden que tiene. Es que miren, Claro, Ajá. yo me acuerdo haber leído, no me pregunte en dónde, pero en uno de los pensadores decía algo sobre asumir la vida como tal, es como aceptar nuestro entorno, por decir así, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que nosotros, cuando aceptamos vivir en sociedad, aceptamos las reglas que nos imponen. A mí no me gusta cargar mascarilla. Me cae mal. Pero no quiero que me vayan a denunciar, a acusar o a lo que sea por, ¿cómo se llama esto? Por Desacato. dejen eso, propagación de enfermedad infecciosa. Es un delito. Quiero. Entonces, cada día me pongo mascarilla, hasta de colores. Miren qué bonita me juega con el logo de mi uniforme. Ese es mi uniforme de trabajo. Esto es de calidad. Entonces, la aceptación del derecho es cuando viene la sociedad y le da a la norma lo que abajo dice, la validez y la eficacia, porque de la aceptación depende que una norma sea válida. La norma solo será válida cuando existe, y de aquí encontramos otro término de la vigencia. La vigencia es aquel tiempo y territorio en donde una norma tiene el poder. Y la eficacia será entonces el grado de aceptación y cumplimiento que tiene esta norma dentro de la sociedad. Espero que estén subrayando. ¿Por qué? Porque yo creo que ni siquiera eso hicieron cuando estábamos en las presentaciones, ¿verdad? Entonces, cuando la eficacia en sí es el grado de aceptación y el cumplimiento. ¿Por qué? Porque la norma es eficaz porque yo la cumplo. En sentido sociológico, la eficacia entonces es el grado de cumplimiento de las normas por parte de los destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios? Las personas, ustedes y yo, a quienes el legislador, por alguna razón, redacta una norma y me la manda para que sea aplicada si yo no hago caso. Ahora, la efectividad tiene un problema. El problema es que en la sociología del derecho, esa eficacia tiene que ser de acuerdo al nivel que las personas lo aceptan. Entonces, de la de la validez y de la eficacia, extraemos otra cuestión, la legalidad. Para que la norma sea efectivamente válida, tiene que ser legal, es decir, debe de ser creada de acuerdo al proceso legislativo, el cual nos dice cada una de las formas de cómo se va a crear una norma. Y esta legalidad la va a ser legítima. ¿Por qué legítima? Porque entonces la sociedad va a decir, bueno, la norma se creó de acuerdo a las condiciones que dice la ley y por tanto esa norma está bien hecha. Pero de ahí vamos a irnos a otro tema que sería la justicia o la integridad de la norma, que esas son otras cosas muy aparte. Pero estructuralmente, la norma es legal, la ley es legal, por decirlo así, si cumplió cada uno de los requisitos para que ésta sea vigente y para que sea positiva. Ahora, esos dos términos, la vigencia y la positividad, dependerán mucho, más que todo la positividad, de que las mismas personas acepten la norma que se les fue impuesta. Porque una de las características de la norma es que las normas son impuestas, no son discutibles. ¿En dónde se discuten las normas, compañeros?
En el poder legislativo. Efectivamente, son nuestros consagrados representantes quienes van en el Congreso, velan porque las normas sean lo mayor, tengan la mayor justicia para el pueblo. Ahora, ¿por qué se necesita que la norma sea legal? Porque eso le da a la norma la seguridad jurídica. ¿Qué es la seguridad jurídica? La seguridad jurídica es aquella certeza que se tiene de que un país, ¿verdad? De que un Estado le va a garantizar que las normas que crea este país son efectivamente, como dijo alguien por ahí, cumplidas por el mismo Estado. La seguridad es un estado psicológico en donde la persona encuentra que en un futuro no le van a cambiar las normas y él va a seguir siendo, pues, el titular de un derecho. No sé por qué la guía programática nos lleva luego al derecho natural. Y el derecho natural nosotros, me parece que ya lo hemos discutido, es aquel conjunto de normas que buscan la equidad dentro de la sociedad, porque el derecho natural son todos aquellos derechos, valga la redundancia, que nosotros tenemos por el hecho de ser simple y sencillamente humanos. Y esto nos lleva al tema de la igualdad de la ley. Es que miren, compañeros, si nosotros agarramos el texto o agarramos la guía programática y comenzamos a ver la lógica de cada uno de los temas, no va a ser complicado leerlos, no va a ser complicado estudiarlos, porque cada tema anterior va justificando el tema posterior, la igualdad ante la ley. ¿Por qué se habla de una igualdad ante la ley? Alguien que me quiera decir, ¿por qué se llama igualdad ante la ley? Porque se debe aplicar a todos por igual y sin excepción alguna, digo yo. O sea, hombres, mujeres, sin importar raza, idioma, religión. Lo que dice el compañero es correcto, pero dado que no se aplica. Ajá. Bueno, Aaron, ¿qué te pasó? Se te fue tu sonido. Lo que dice el compañero es correcto. Claro. Pero Ajá. dado que aquí en Guatemala el que más tiene es el que decide, no se aplica la ley como debería de hacerse. Sí, miren pues, ya en la realidad hay muchas cosas que no nos van a quedar como quisiéramos. El asunto es que, en principio, la igualdad, al menos es aquella aspiración que tiene la sociedad de que en algún momento seamos tratados de forma igualitaria, aunque en la realidad hay muchas situaciones, puestos a nivel de administración del Estado, situación económica, quienes tuvieron la oportunidad, repito, disculpen que sea tan repetitivo, tuvieron la oportunidad de ver este tema de la Revolución Francesa, se percataron de que en realidad el hombre va a estar siempre subyugado a algunos grupos porque lo que intentaron en esta revolución fue hacer un cambio rotundo de esa sociedad y ellos mismos se dieron cuenta que no era posible, no es posible, estamos tan estructurados que no vamos a poder cambiar la estructura. Sale mejor buscar mejorar esta estructura, buscarle alguna salida a este conflicto tan grave. Digamos que ya estamos acá y hoy miremos cómo lo arreglamos. Como se dicen los dichos tan arraigados en nuestra cultura y nuestra sociedad, y en el camino se acomodan las cargas, ¿verdad? Entonces, la igualdad ante la ley es aquella con coincidencia o equivalencia entre las partes.
De ahí nosotros encontramos el tema de los derechos del hombre y de la mujer. Estos los vamos a encontrar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el principio de igualdad. Luego hay una serie de exposiciones en donde la desigualdad y la discriminación, ¿verdad? Inclusive hay diferentes tipos de discriminación y hay diferentes tipos de igualdad. Hay un dicho muy feo, no todos somos iguales. Y es cierto, este selecto grupo de 27 compañeros que estamos en esta sesión, no somos iguales, ni entre nosotros mismos, ni a nivel académico con otros 100,000 que no están en este momento estudiando por diferentes razones. No somos iguales. Sin embargo, la igualdad, los derechos entre el hombre y la mujer, esos derechos deben de ser entendidos como aquella posibilidad de que cualquier persona en el país, proveniente de cualquier estrato social, y es que oigan la palabra que utilizo, estrato social, y al hablarles de estrato social, de una vez echamos por tierra la igualdad ante la ley y los derechos del hombre y la mujer, puesto que nuestra misma sociedad crea estratos. ¿Y qué es un estrato? Una calificación. Es un nivel, darle un nivel a la gente de acuerdo a sus condiciones. Miren, la estratificación social es muy compleja. Alguien puede ser una persona sin dinero, pero si tiene o proviene de un estrato social en donde ha pertenecido a los grupos de poder, tiene credibilidad y cualquier persona le puede dar o le puede brindar ayuda. Ejemplo, si alguna persona, la familia Cofiño, va y dice que quiere empezar una empresa de importación, el mero apellido le permite a esta persona tener certeza de que es empresario y que su familia ha sido empresaria. Pero si Rubén Vázquez dice que va a comenzar a importar tuk-tuk desde la India, si nunca ha importado, pero ni siquiera cola champán del Salvador, entonces ¿cómo va a traer tuk-tuks de la India? ¿De dónde? No tiene los contactos, no tiene los conocimientos, no tiene las habilidades. Entonces, realmente los derechos entre los hombres y las mujeres son meras aspiraciones, pero los tenemos que reconocer y como abogadas, como abogados, todos tenemos que tener esa certeza de que existen y que deben de ser exigidos. No sobrepuestos, exigidos y respetados. Las chicas pues deben de respetar que los chicos tienen derechos y al revés. O sea, fíjense que en materia de trabajo a veces uno encuentra que muchas abogadas terminan agarrando a pecho los problemas de las clientas, cuando van y dicen, ay, mire, es que y van al juez, ante el juez, es que no estamos de acuerdo que el señor tenga acceso al menor, porque fíjese que él es una persona con graves problemas psicológicos, tiene una patología grave de consumo de alcohol. Entonces, dice uno, ¿y en qué momento esta abogada está pensando en el derecho del niño a ver a su papá? Yo sé que en el grupo en el que estamos hemos tenido papás que lamentablemente les ha gustado en algún momento o siempre consumir alcohol y no por eso no les tenemos amor, no por eso no les tenemos respeto, cariño e incluso a veces ni amor, ni respeto, ni cariño, sino simple y sencillamente valoramos el hecho que sean nuestros papás y que hayan tenido el valor, al menos ellos, de habernos dado su apellido y haber estado, aunque sea de ahí de lejitos, pendiente de nosotros. Pero eso es lo que nosotros tenemos que tener, esa capacidad de no inmiscuirnos en los problemas de la gente y reconocer los derechos que existen. De los derechos del hombre y de la mujer y de los derechos de igualdad nos lleva a este contenido el derecho subjetivo.
Y el derecho subjetivo, compañeros, desde que uno dice subjetivo, entendemos que es aquel derecho, ¿verdad? En donde es la persona, el individuo, algo subjetivo es algo que ya está sesgado a cierto punto desde la ideología, desde el pensamiento de uno mismo. Si yo hago una suposición subjetiva de ustedes, es porque yo estoy creyendo o estoy actuando según lo que yo pienso que ustedes son. Entonces el derecho subjetivo es aquella, lo engloba este contenido, perdón, en aquella capacidad que tiene la persona de hacer o no cumplir una norma porque en su psiquis, en su pensamiento, es o no importante. Y nos da el ejemplo del derecho a la propiedad, nos da el ejemplo del derecho al voto que se hacía en Roma, como ese derecho que si la gente lo hace o no lo hace. Es una prerrogativa, dice. O sea, es una manera de facultad. Al final de cuentas, el derecho subjetivo es una facultad. No todas las veces. Si yo soy papá, dijera, a mí me gusta mucho si ustedes tienen la oportunidad de ver esa conferencia que dio el general Efraín Ríos Montt, donde él decía, usted papá, usted mamá. Y él tenía razón, los papás y las mamás tienen obligaciones. La primera obligación es crearlos y la segunda es educarlos en la casa e enviarlos a prepararse a los colegios, a las escuelas. Entonces, como papá, yo no voy a tener un derecho subjetivo de denunciar que mi hijo está siendo violentado. Esa es una obligación, porque si no yo estoy también, perdón, colaborando con esa violación de niñez. Del derecho subjetivo nos remite nuevamente a algo que aquí se le llama derecho de naturaleza, jus naturale. Y aquí nuevamente vemos cómo el derecho subjetivo es aquella virtud, potestad que tiene la persona de usar o no el derecho, mientras que el derecho natural es la libertad de usar como quiera su propio poder para la preservación de su propia naturaleza. Entonces, el derecho de naturaleza es donde, según a su juicio y su razón propias, se utiliza el derecho. Y nos da un ejemplo, nos da una explicación. Dice, el derecho subjetivo es fin en razón de que la norma de derecho, que es el resultado del contrato social, tiene como objeto garantizar los derechos de cada uno después de que el Estado los haya establecido. Y para Emmanuel Kant, dice que el derecho es el conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno puede conciliarse con el arbitrio de otro, según la ley de la libertad. Y es que la ley de la libertad es lo más importante porque esta ley nos permite, compañeros, nos permite a nosotros nos permite esta ley nos permite a nosotros entonces ponernos de acuerdo. Naturalmente no es en todos los casos, pero sí en la mayoría. Les comparto en este momento, compañeros, siendo las 20:43, el enlace de la tarea para que ustedes en ese vínculo puedan acceder y colocar las tareas, los trabajos que ustedes hicieron antes o durante esta clase. Del derecho natural. Efectivamente. Exacto. Sí es, lo que se hizo ahora fue crear la tarea, pues, y copiar el enlace para que nosotros que estamos en el aula podamos acceder. Bueno, el contrato. Nos lleva al contrato ahora. El contenido nos lleva sobre los contratos desde un punto de vista civil. ¿Por qué lo hicimos así? Ajá. Me parece que no se encuentra la tarea. No se puede encontrar la tarea, sí. Ahorita vamos a resolver eso. El contrato nos lleva desde un punto de vista meramente civil. Nos vamos a dejar de cosas aquí mejor.
Les tiene que llegar ahorita. ¿Llegó? Sí, ahora sí. Ok. Y el contrato nos lleva desde un punto de vista meramente civil, que es aquel acuerdo de voluntades, el Código Civil desde el 1517 hasta el 1519 nos da algunas formas de cómo se crea, cómo se modifica, cómo se perfecciona. Desde un punto de vista social, lo vemos ya más enfocados a lo que después Montesquieu es, ¿verdad? El que crea el contrato social, ¿no? Y luego nos da algunas aseveraciones en relación a Platón, Sócrates y algunos grandes pensadores para finalizar con el contrato social de Jean-Jacques Rousseau en el siglo XVIII, donde el contrato pues es aquella cuestión en donde la sociedad se pone de acuerdo y le brinda al Estado una forma de poder coercibirlos, pero ya mediante acuerdo previo. Nos vamos al cambio social y al cambio jurídico. Que el cambio social y el cambio jurídico no es otra cosa que aquellas modificaciones sociales transformadas en cuestiones jurídicas. Y con eso, si ustedes se dan cuenta, en menos de 20, 30 minutos, terminamos la unidad 4 y entramos al tema del Estado y el Derecho. En el tema del Estado y el Derecho es oportuno indicarles que para podernos nosotros posicionar en es importante que nuestro pensamiento se vaya a la idea de que vamos a ver la estructuración del Estado. Ustedes ya vieron teoría del Estado, ya vieron, están en derecho constitucional, ya vieron los diferentes elementos que forman un Estado. Entonces, de esa cuenta pues que el Estado y el derecho no es otra cosa que aquella relación que existe. Como Mitchell dice que el origen personal o institucional, la autoridad es creada y mantenida por la opinión pública. Aquí nos da una serie de ideas acerca de la autoridad y luego deviene en el tema poder y autoridad. ¿Qué es más importante, el poder o la autoridad? ¿Qué es el poder? ¿Qué es la autoridad? Eso es lo que yo me tengo que preguntar para hacerme la evaluación. ¿Yo realmente entiendo qué es el poder y qué es la autoridad? ¿Ubico adecuadamente a qué se le denomina poder? ¿Hasta dónde llega el poder? ¿Hasta dónde llega la autoridad? ¿Qué justifica la autoridad? ¿Qué es más importante? ¿Cómo evolucionó el poder? Nos vamos a ver que desde el individuo con el rey, bueno, primero existía Dios, pues, y Dios vino y la gente le pidió que hubiera un representante de él en la tierra y pusieron un rey. El rey se dio cuenta que no era competente y comenzó a buscar más personas que le ayudaran. Y así fueron creando una serie de personas, ¿verdad? De puestos, por decirlo así. Y fueron creándose las estructuras primitivas de lo que fue el Estado. Luego la Revolución de Francia, la Revolución Industrial, luego en el siglo XX con los poderes de la sociedad civil y cada uno del periódico y todo eso que les fui explicando, encontramos que hoy por hoy existen 5 grandes poderes que son los que están, los 3 que son propiamente institucionales y los otros 2 pues que están gravitando alrededor del Estado y que lo están sujetando. En el caso de Guatemala me atrevo a decir que hay 4 poderes institucionales que sería el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y la Corte Constitucionalidad, que últimamente, de forma muy lamentable, se está utilizando de forma política. Entonces, tenemos esos 4 poderes en Guatemala, más la prensa, más las ONGs, más ONGs, que son los que están viendo y dinamizando ahí con el gobierno para estarlo sujetando o estarlo a veces inclusive para mi punto de ver las cosas, incluso ¿cómo se llama esto? Extorsionan, porque cuando viene una embajada y dice ya no le vamos a dar ayuda a Guatemala porque no está haciendo esto, es una extorsión, pues una extorsión del país. O sea, es como que yo les venga a decir a los estudiantes, miren, la universidad no les va a seguir dando becas si ustedes no van a votar, ¿verdad? O sea, yo quiero que voten. Y en el camino yo les digo, ¿por quién? Pues, pero dice la universidad, quien no demuestre que votó en la elección de decano, en la elección de rector, en la elección de director, ya no les vamos a dar la beca. Eso no es así. Bueno, luego encontramos los tipos de poder. Está el coercitivo, el de recompensa, el de legitimidad,
está el de poder de experto, referente, informático. Luego encontramos la pregunta, ¿qué es la autoridad? Encontramos los tipos de autoridad, formal, funcional, operativa, de aceptación, para caer al Estado Nacional, que en su momento yo los expliqué a ustedes como un proteccionismo que hacen, más sin embargo, de acuerdo al contenido que yo mismo les di, el Estado Nacional se puede ver también desde un punto de vista en donde se hace la estructura, permítanme, hoy no quiero tareas extras porque termino calificando un montón de gente que ni siquiera entra al aula. Es correcto. O sea, aquí estamos los que somos y somos los que estamos. O sea, si yo decidí estar estar preparándome para abogado y notario, pues es porque voy a estar en esa dinámica. Pero me parecen varios compañeros que están en el aula y no han entregado ese, sin entregar, no lo habían terminado. ¿Qué les pasó, compañero? Sí, así como yo, mi internet está lento y aún no se sube. Licenciado, lo mismo pasa conmigo. Sí, porque no aparece, compañeros. Ya tiene. Sí, yo para poder subirlo a la plataforma debo de solo primero a Drive y se está tardando un poco para subirlo a Drive. Ay, Dios, muchachitas y muchachitos. Bueno, está bien, pues. Ok, sigamos. Entonces, el Estado Nacional son aquellos regímenes, pues, que tienen sus instituciones, que tienen cada uno de sus propios ministros y todo eso. Y luego encontramos el concepto de soberanía, que es algo eminentemente vinculado al Estado Nacional. Soberanía. Así que para mí da risa que la palabra soberano venga precisamente de una cuestión de la Edad Media. O sea, de los reyes y todo eso. ¿Por qué me da risa? Porque la palabra soberanía se vinculó a la república. Y la república precisamente no quería tener nada que ver con el sistema feudal. Para que ustedes se den cuenta cómo las instituciones, a pesar de los años y a pesar de la evolución que tienen las sociedades, hay instituciones que fueron creadas hace 600, 900, 1200 años que no pueden dejar de usarse. Todas y cada una de las instituciones que Roma utilizaba hace 2000 años, aún nosotros las tenemos asimiladas. O sea, ese tipo de personas eran tan, pero tan adelantadas a sus tiempos o tenían tanta experiencia en la sociedad que crearon instituciones que aún no sirven. Eso es Roma. Ahora pensemos lo siguiente. Roma efectivamente invadió Grecia, pero al final fue Grecia quien le heredó a Roma hasta sus dioses. En realidad, el sistema romano no fue otra cosa que mejorar lo que los griegos, ya 1500 años antes, habían discernido, habían pulido y los romanos le dieron como una nueva versión. Imagínense ustedes esa gente de hace 5500, 6000 años, con ideas, ¿verdad? Muy adelantadas, que aún hoy seguimos estudiándolos. Ahí está Aristóteles, Platón, Sócrates, que dejaron las bases de lo que hoy nosotros seguimos dándole versiones nuevas. Y luego entonces, de la soberanía, nos encontramos con el derecho estatal. Encontramos a Austin, a Hart, a Tamanaja, y así encontramos una serie de Weber que nos dieron los postulados básicos de lo que es la ley estatal, puesto que la ley estatal es importante porque a partir de la ley estatal se crea el derecho internacional. Cuando el derecho internacional interviene en el derecho estatal,
es porque el derecho internacional en sí mismo no crea una norma internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte de Derechos Humanos, perdón, la Comisión de Derechos Humanos, perdón, cada uno de ellos lo que hacen es que toman estas cuestiones que fueron promulgadas allá en el triunfo de la Revolución Francesa y últimamente se le ha ido dando mayor profundidad. Dice, todos somos iguales, de ahí se saca, hombres y mujeres son iguales, de ahí se saca, las razas son iguales, los niños son iguales, los diferentes pueblos indígenas son iguales, y así la igualdad se va esparciendo, se va haciendo otras ideas, se va creando, quizá va a haber un momento en que la gente va a decir, los extraterrestres son iguales, si es que vienen y existen, ¿verdad? Porque en el mundo somos un mundo de igualdad, entonces amor y paz. Ese es el principio. Entonces, ahora, ¿cuál es el poder adaptativo del derecho estatal? Porque el derecho estatal debe de adaptarse inclusive a corrientes extranjeras, como nos ha pasado en Guatemala, en donde hemos visto que en otros países han tenido éxito ciertas normas y las terminamos aplicando. Malo es que lo vuelva a decir, la ley de femicidio es una norma salvadoreña, no sé de dónde la sacaron allá, pero aquí ha servido de mucho y es muy buena. Yo estoy de acuerdo con la ley. No estoy de acuerdo con la utilización, pero sí estoy de acuerdo que se trate de quitar el machismo imperante en el país a través de la norma. Lo que no estoy de acuerdo es que se criminaliza al hombre por el hecho mismo de ser hombre. O sea, de acuerdo a la ley de feminicidio, si yo soy novio, no me puedo pelear con mi novia porque eso ya es un rasgo de violencia psicológica, física o de cualquier otra manifestación. Y nosotros tenemos lamentablemente en el país unas conductas heredadas culturales que más allá de tratarlas desde un punto de vista jurídico, que es la criminalización de la cultura, deberíamos de trabajar en la cuestión educativa. El problema es que a nivel educativo somos un país que tenemos unos fracasos enormes, somos primeros lugares en fracasos académicos y no logramos pues evolucionar. Entonces hay necesidad de hacer una norma. Pero ahí está la norma, hay que aplicarla y si nos sirve, pues usémosla. Lo que no es correcto es usarla de forma maliciosa. El Estado de Derecho nos vuelve a llevar al Estado de Derecho. Ya habíamos hablado antes, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, en el tema anterior de la seguridad jurídica y nos vuelve a llevar al Estado de Derecho. Y nos vuelve a decir en dónde se crean las normas y nos vuelve a hablar de la igualdad, nos vuelve a hablar de la legalidad de la norma. Perdón, nos dice dónde surge el concepto de Estado de Derecho y será Rechtsstaat el que origina el concepto de Estado de Derecho en la ciencia política alemana en conformidad con los principios de los Estados de Derecho, que no sé cómo se dice en alemán, ¿verdad? Y luego tenemos a Robert Southey, que es un poeta inglés que fue el que primero utilizó el término de constitucionalismo. En 1791, la Constitución de Francia convirtió la base de todo el constitucionalismo libre y encontramos al Estado de Derecho en contraposición al totalitarismo del siglo XX, más que todo en el área de Europa. Ya encontramos al fascismo, al socialismo y al falangismo como las manifestaciones propias, pues, de normas que al fin y al cabo intentaron hacer un sistema, pero solo fue el comunismo y el corporativismo los que tuvieron un desarrollo real. Cuando hablo de corporativismo, es un tema no muy estudiado, pero es una como que se ve al Estado como una empresa. Así lo ven inclusive todavía muchos empresarios, una empresa, una finca. Tenemos el derecho escrito, jus scriptum, el jus non scriptum, que tiene que ver con el derecho consuetudinario, que tiene que ver con el derecho positivo. Son temas conocidos, compañeros, no debería hacernos complicado entenderlos y explicarlos, puesto que ustedes lo vienen leyendo desde hace varios días.
Lo que pasa es que aquí se ve desde otra dinámica, desde otra perspectiva, pero al final de cuentas es lo mismo. Por eso es que tal vez a veces nosotros sentimos que es pesado, en realidad no lo es. Y miren, siendo las 20:59, llegamos a la página 91 y así sencillamente ya leímos de la página 61 a la página 90, que prácticamente serían 30. Vimos los temas generales, son temas que ya están explicados. Les pregunto, ¿es complicado leerlos, compañeros? Cuesta volver a recordarse, sí es cierto, fue lo que se dijo aquel día, yo apunté por acá. ¿Será que es complicado? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se escucho? En realidad, entender una visión visionaria, valga la redundancia, que tenían los filósofos, en la cual, imagínense, ellos tenían unos pensamientos tan críticos que hace más de 2000 años, porque ellos estuvieron antes de Cristo, y creo que uno de ellos era llamado el Mesías. Entonces, al tener esa visión tan adelantada del mundo, ellos son unas personas tan racionales que en realidad llegar a entender los pensamientos que en realidad tenían, interpretarlos de la manera en la que ellos los interpretaban, es una forma muy complicada, Lick. Ya, dado la forma en la que estudiamos y en la que nosotros lo podemos interpretar de una manera fácil y interpretarlos, por ejemplo, solo como que dice para el examen, estudiarlos y ya, sí es fácil. Sí, la tarea es esa. El esfuerzo mental y académico es ese. Eso es como cuando ustedes van al gimnasio. La persona que va al gimnasio le dicen haga, ¿qué? A una sesión de tantas cuestiones y eso le va a ayudar para tener tal parte del cuerpo en mejores condiciones. Los hace. O sea, alguien puede hacer tres sesiones de 10 con una, ¿qué les puedo decir yo? A ver, para hacer, ¿cómo se llama esto? Bíceps, ¿verdad? Lo hace. Pero el asunto no es hacer esas sesiones. Eso es lo que pasa en la universidad. Aquí les decimos, haga las 10 sesiones, léalas. Pero el trabajo no es ese, compañeros. El trabajo es cuando yo me voy para mi casa, me hidrato, procuro no comer grasas, procuro no comer de más, tengo una dieta balanceada y cuando regreso al gimnasio vuelvo a hacer trabajar a mi cuerpo y a mejorarlo. Acá es desde el punto de vista del cerebro. Ustedes van a ser abogados y notarios, licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Si ustedes eso quieren ser, lo que deben de hacer entonces es tener dos mundos, el mundo laboral, familiar, ¿verdad? Y fuera de ese, el mundo meramente académico y dedicarse a él. En este momento, Josías, nos interesa ganar el curso, los cursos, y apliquémonos, saquemos la mayor cantidad de puntos. Si nos dejan leer cierta X cantidad de cosas, hagámosla. Ya en la profesión vamos a poder ahondar, vamos a poder ser más profundos y van a haber temas que nos van a apasionar y que lo vamos a llevar a la tribuna. Pero en este momento hay que dedicarse a lo que nos están pidiendo para poder aprobar, ¿verdad? Decime, José. Tiene razón. En lo que está diciendo tiene toda la razón. Pero, mire, Lick, se lo digo con el corazón en la mano. Ajá. Yo he estudiado tanto para las pruebas que yo me considero capaz. Ajá. El punteo refleja lo contrario. Entonces, no sé si en realidad yo no soy capaz. No. Una evaluación nunca va a determinar el nivel y el grado de comprensión de un estudiante. Y eso sucede cuando
Es que la evaluación, compañeros, yo les puedo hacer una evaluación. Miren, pues, si yo le hago una evaluación a Jonathan que quiere hablar conmigo, si yo le hago una evaluación a, permítame, voy a buscar, a Rolando, y le hago una evaluación a Josías, con ellos yo fácil me pego una discusión de 1 hora con cada uno. Pero si yo le hago una evaluación, por ejemplo, a María José, yo sé que María José me va a dar las respuestas puntualitas. Si yo le digo cuántos 2 y 2, me va a decir depende. Puede ser 6, puede ser 4, puede ser 22, o depende de la posición, puede ser así. Porque María José es muy pragmática. En cambio, Josías, Ábalos y Rolando son muy analíticos. Y al final nos terminamos yendo a veces a profundidades y hacemos una evaluación más profunda. Entonces, la evaluación en esencia, compañeros, en esencia muchas veces, solo es la herramienta a través de la cual se justifica un lapso de tiempo en el cual un docente impartió X contenido. Pero ustedes nunca se sugestionen por una nota, porque la nota no refleja realmente sus posibilidades ni capacidades, ni mucho menos el éxito profesional. Yo tuve compañeros eficientes, excelentes estudiantes, se graduaron en tiempo récord y no pudieron ejercer. ¿Por qué? Porque ellos pretendían que la academia fuera el reflejo de la vida en general. Y miren, lo que se ve en la academia es el ideal, que en tantos días se va a dar una audiencia, que en tantos días se va a dar tal cosa, que si yo presento esto y esto, entonces se le va a dar tal situación a mi patrocinado, o si yo presento tal cuestión, se va a poder comprobar la culpabilidad de una persona, o si yo presento tal instrumento. Miren, solo con el hecho de que no se cumple lo que dice la Constitución y no se cumple lo que dice la ley de migración, en el sentido de que dice cualquier centroamericano que manifieste tener interés de ser guatemalteco será denominado o será nacionalizado. No se hace, compañeros. El proceso administrativo es engorroso, es caro y es tardado. Solo eso, ese articulito de la Constitución y ese procedimiento que está en la ley de migración no es cierto. Le piden a la persona antecedentes penales, policíacos, que si tiene, ¿cómo se llama? Si tiene una invitación a vivir acá, que si se casó, que cómo entró, que si ha ido a ficharse cada cierto tiempo al consulado o si ha ido a alguna frontera que le sellen su pasaporte. Conozco a una persona que estuvo becado en Guatemala, se graduó de maestro acá, pero en el tiempo de las guerrillas en El Salvador huyeron a Guatemala. Él estuvo becado, se graduó de maestro, no puede ejercer en Guatemala porque no cumple con el requisito de ser guatemalteco, y no puede ejercer en El Salvador porque su título dice Guatemala. Entonces, las realidades son otras, el contexto es otro, pero yo les invito, ustedes lean, esfuércense. La satisfacción, compañeros, es personal. La nota solo es un reflejo de lo que se pudo medir. Es una medición, eso es simple. Es como una estadística. La estadística es número, son números. Y quien se va por la estadística, pues va a tener la frialdad de un número. Ustedes nunca se sugestionen con una nota. La nota no refleja nada. A mí, por ejemplo, en un semestre pasado, en un examen que me hicieron, venía todo lo que a mí me costaba más en Derecho Procesal Penal y me salió una nota bajísima. Pero como decía, responde a las primeras tantas preguntas que le aparecen, yo respondí las primeras tantas. Como me quedó un poquito de tiempo, seguí viendo para abajo y abajo estaban las que yo sí me acordaba, las que a mí se me gustaban responder, las que yo les entendí más. Por respeto al docente, por lealtad a la clase, por respeto a todo, dije, oh, no, las primeras 10 son estas y estas voy a contestar. Yo pude haber contestado las otras y después discutirle al docente. No, a mí esas me aparecieron y como él no sabe si son esas o no son esas las que me aparecieron, porque están ordenadas de forma aleatoria. O si yo me cierro, esas me aparecieron o no me aparecieron. Pero no se hace. Saqué una mala nota, saqué una nota muy baja, pero era mi nota. Y
más allá de lo que mi nota representa, esta serie de capacitaciones que hemos recibido los compañeros y yo en esos cursos que estamos llevando, a mí me ha llevado a la capacidad de, como dice Josías, de sentirme competente hoy a hacer algo que hace 2 años a mí me daba miedo. Ay, no. Incluso hay personas que ya están en el ruedo, que ya practican más que yo y que algunas veces me han dicho a mí, mira, ¿qué puedo hacer en tal situación? Entonces yo de forma muy metódica, muy académica les digo, primero, tratados internacionales. Segundo, doctrina de la Corte de Constitucionalidad, doctrina de la Corte Suprema, resoluciones en sentencias y tu ley. Y ya, y te vas a decir, mire, en la exposición, de acuerdo a este caso, ¿verdad? Esta Corte no podrá resolver en tal sentido porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos en tal fecha indicó en la sentencia tal que fue injusta. La Corte de Constitucionalidad ya indicó que tal situación se debe interpretar en tal sentido. La Corte Suprema de Justicia en sus resoluciones es coherente al resolver en tal sentido. La norma dice esto, la interpretación adecuada es esta. Por tanto, en el presente caso, de acuerdo a las circunstancias del hecho, el señor fulano de tal debe de ser tal cosa, por esto y esto y esto. O sea, eso sí se hace, pero la satisfacción es personal. Decime, Josías. O sea, dando un ejemplo nacional de la vida actual. Ajá. Dado que tenemos un estado corrupto, ¿vale? Porque hay que decirlo, es un estado corrupto, ¿va? No se puede alegar constitucionalidad de la ley. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? Porque las personas al poder, son las que tienen el poder. ¿Me entiende? Miren, pues, sí, ya te entiendo tu punto. Ahora el siguiente, ¿cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es la siguiente. El abogado deberá indagar, deberá establecer las normas de juego que tiene a la mano y a partir de ahí elaborar una serie de justificaciones coherentes y respaldables con la misma norma para poder encontrarle, para poder demostrarle a la autoridad el injusto. Pero esa es la tarea del abogado. Si, por ejemplo, así como dice Josías, las normas están alineadas de una manera tal que permite que, por ejemplo, el nombramiento a las comisiones de postulación a diferentes puestos dentro del país llevan una dinámica tal de que se evidencia que están ordenados para que sean elegidos las personas que sean predispuestas. Si yo como abogado me doy cuenta, entonces planteo los recursos nacionales. Las cortes me van a responder en forma negativa. Entonces me voy al derecho internacional. Y en el derecho internacional, como son cortes que ahí sí no están tocadas por la corrupción de nosotros, les van a llamar a ellos a que resuelvan conforme a las mismas normas que tiene el Estado. Entonces, vean, esto del derecho internacional más adelante ustedes lo van a ver. Y esto de buscarle soluciones a la problemática nacional, las soluciones existen. Lo que pasa es que en Guatemala, quien busca la solución real al sistema, solo encuentra 2 salidas. O se va al extranjero, o se queda como un lindo recuerdo y llena las estadísticas de violencia del país. Esa es la realidad. Compañeros, ya son las 9:15. Disculpen que nos hayamos alargado. Les agradecería que nos pongamos de acuerdo para el próximo miércoles. Cualquier duda, cualquier situación, me la hacen saber por medio de mensaje privado, por medio de llamadas, como a ustedes se les haga más fácil. Estoy para servirles. Entonces, estamos claros, desde la página 61
a la página 143, ¿verdad? 91, Lick. De la página 61 a la página 134. Ese es el contenido. Apúntenlo. Apúntenlo, compañeros. Gracias, Alex. Bueno, entonces que pasen la mejor de las noches. Cualquier duda me dicen. Si ustedes quieren que hagamos una clasecita por ahí a última hora para explicar algunas cosas, me lo dicen y lo hacemos. Que pasen la mejor de las noches. Feliz